¿Ya? Bueno, buenas noches con todos, con todas las familias. Gracias por brindarse este espacio, pues, para tener nuestro encuentro con el doctor Alejandro. Gracias, doctor Alejandro, por el tiempo, por la disposición, pues, para aprender y hacer este conversatorio que va a ser llevado a cabo gracias al seguimiento de María Mercedes, que nos va a ayudar. Así que, bueno, les doy el paso. Bienvenidos a todos. Bueno, hola familias, ¿cómo están? Este es un Voz a Red diferente, este es nuestro primer encuentro médico y tenemos como invitado al doctor Alejandro de la Torre, que es neuropediatra, y nos va a ayudar a resolver dudas que tenemos, que muchas veces salen en nuestras conversaciones de sesiones anteriores. Entonces, como ustedes saben, hemos venido haciendo un levantamiento de información de las preguntas más arquetípicas y que todos tenemos. Entonces, vamos a empezar este conversatorio con Alejandro e ir resolviendo las dudas. Algo importante del conversatorio es, como hicimos el ejercicio de levantar estas preguntas, no vamos a tener preguntas abiertas. Si tienen más preguntas, las pueden ir poniendo por el chat y con Eli las vamos a ir recopilando para un segundo encuentro médico. Y así poderle dar prioridad a las preguntas que ya levantamos, ir solventando las dudas desde un inicio, porque recordemos que al final cada caso es único y es personalizado. Entonces vamos a hablar de cosas generales que nos pasan día a día con la familia y con nuestras niñas. Entonces, bueno, Alejandro, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Para la Fundación Red es un honor tenerte y que sigas en este compromiso y en este proceso de acompañar a las familias y a las niñas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a la Fundación Red, gracias a María Mercedes. En realidad es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes y ojalá podamos solventar algunas dudas. Me imagino tendrán algunas preguntas, pero vamos a ir viendo cómo poder ayudarles con la mayor cantidad de información posible. Hablar un poco en general de temas pertinentes para personas con red, pero vamos a enfocarnos más en dudas que ustedes tengan, no más allá de lo que quiere decir y los términos médicos. Más bien quiero llegar a sus dudas y a lo que ustedes quieren oír. Entonces, sí, con gusto, María Mercedes. Sí. Excelente, muchas gracias, Alejandro. Y Eli, escuché que seguían entrando familias, estamos ya completos para proseguir con las preguntas, para que no se pierdan. Sí, estamos ya, todavía falta la mitad de familias, pero ya están en honor al tiempo, perfecto. Y luego, no se preocupen porque vamos a enviarles el video para que tengan el conocimiento de la reunión que llevamos hoy día. Bueno, Alejandro, empezando en materia de red, vamos por el principio y una de las preguntas que salen es ¿qué señales neurológicas en el síndrome de red deben ser consideradas de manera urgente? Sí, claro que sí. Me parece súper interesante esta pregunta porque si bien los pacientes con síndrome de red pueden tener un montón de manifestaciones neurológicas y pueden ser muy variables a lo largo del tiempo y pueden ser cosas nuevas que van apareciendo con el tiempo o van cambiando en el tiempo, sí hay ocasiones en las cuales no podemos solo asumir que es el red que está progresando o asumir que es parte de la condición, sino que sí necesitamos buscar ayuda porque sí pueden haber condiciones que
que es importante indagar un poco más. Y claro, la primera, la más evidente, lo que más vemos en red es justamente la epilepsia, ¿no? Entonces, sí tenemos que considerar que muchos cambios neurológicos pueden deberse a crisis convulsivas o epilepsia. Entonces, siempre cuando tenemos la primera crisis convulsiva, es una emergencia neurológica, es algo que necesitan ir ya sea a su centro de salud más cercano, al hospital más cercano, o buscar ayuda de manera urgente, porque al tener una primera crisis no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos si es que necesita algún tipo de medicación para cortar el evento o cortar la crisis. Entonces, sí necesita un apoyo. Y por otro lado, en pacientes que ya tienen epilepsia, que ya sabemos que tienen crisis convulsivas, no es necesario ir siempre al hospital, no es que siempre cada vez que tenga una crisis convulsiva necesitamos buscar ayuda médica, pero sí en los casos de crisis prolongadas, esas crisis que duran más de 5 minutos necesitan ser vistas en un hospital, porque lo más probable es que cuando llega hasta ese punto ya no va a parar por sí sola la crisis, y más bien va a requerir de algún tipo de medicamento que le ayude a parar la crisis. Entonces, necesita llegar a un hospital para que pongan una medicación y le pongan detener la crisis. Entonces, sí necesitamos ir a un hospital. Y cuando las crisis son muy seguidas, entonces cuando tenemos múltiples crisis convulsivas seguidas, entonces sí necesitamos ver que no esté en esto que se llama un estatus epiléptico, que es crisis continuas, que parece que están parando, pero que en realidad están siguiendo. Entonces, lo normal con una crisis convulsiva es que empieza la crisis, dura de 3 o 5 minutos o menos, para la crisis y están adormecidos, cansados, pero están reaccionando. Entonces, si es que es alguien que ya tiene crisis convulsiva y que está apareciendo con su típica crisis convulsiva, entonces no necesita de un hospital, pero en los casos en los cuales es primera vez o es distinto o es prolongado, pues sí vale la pena, ¿no? La otra parte importante es en la parte respiratoria, ¿no? Entonces, sabemos que pueden tener muchos cambios respiratorios las personas con red, pero sí pueden haber casos en los cuales tengan unas apneas muy prolongadas, ¿no? Quiere decir que dejen de respirar, que se pongan morados, y en esos casos, especialmente, si es que tenemos síntomas que pueden hacernos pensar en que tuvo una aspiración, entonces sí necesitamos buscar ayuda, ¿ya? Sabemos que el tema alimentario a veces puede ser difícil y pueden toser mientras comen o atragantarse mientras comen o comenzar a babear mucho porque pueden estar atragantados. Y claro, eso podemos asumir que es un cambio respiratorio, pero en realidad puede ser un problema de atoramiento, atragantamiento o de algún tipo de aspiración. Entonces, en esos casos sí necesitamos ayuda porque necesitamos ver la vía aérea que sea permeable y que no le está afectando la vía aérea como tal. Y eso necesitas de un hospital, necesitas de un apoyo médico para poder ver esta parte. Ahora también la alteración del estado mental. Y claro, eso es un concepto que puede ser un poco complejo porque es difícil saber cuándo está alterado su estado mental. Pero si es que vemos que tiene una somnolencia excesiva, que no está respondiendo a estímulos, entonces tenemos que pensar que si normalmente tiene una respuesta adecuada a estímulos, y de repente, de una manera súbita, no está respondiendo a estímulos, entonces tenemos que pensar que puede ser algo más, como una crisis convulsiva silente que no se está viendo, pero que no está respondiendo a ningún tipo de estímulos, o puede tener algún tipo de efecto secundario de un medicamento que está causando una alteración, un desmayo, una afectación respiratoria, o algún tipo de infección o problemas metabólicos que a veces pueden causar que tengan esta alteración de su estado mental. Entonces, todas esas son urgencias médicas, son urgencias que necesitan verse en un hospital, que necesitan verse ayuda. Necesitamos asegurarnos de que estén bien. Es importante cuando tienen algún tipo de infección que termina teniendo una deshidratación, también necesitan apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando están teniendo vómitos de repetición, que no están parando, que no están logrando tomar líquidos, no estamos logrando administrarles líquidos por vía oral. Entonces, definitivamente eso necesita una ayuda, ¿no? No podemos mantenerla en casa porque la deshidratación puede llegar a ser peligrosa si no compensamos. Entonces, en esos casos sí necesitamos un hospital en el cual busquemos otras vías de hidratación, como vías intravenosas, en las cuales se mantengan los electrolitos y los líquidos de manera adecuada para que no sufran consecuencias. Entonces, son algunos de los ejemplos de que sí necesitamos ayuda, de que es una urgencia, de que necesitamos buscar ayuda médica lo antes posible.
Súper importante el tema de la epilepsia y es también a lo que va dirigido nuestra segunda pregunta, que si bien ya la fuiste contestando, me gustaría que nos des como estos tips concisos de cómo diferenciamos un cuadro de epilepsia a las condiciones típicas del síndrome. Claro. Sí, también es una muy buena pregunta. Y claro, sabemos que dentro del síndrome hay un montón de diferentes movimientos que pueden parecer epilepsia, diferentes conductas que pueden parecer epilepsia, y se vuelve súper difícil de poder diferenciar entre qué es una crisis epiléptica y qué son movimientos usuales o propios del síndrome de Rett. Dentro de los movimientos típicos del síndrome de Rett tenemos como que la estereotipia, especialmente con las manos o cualquier tipo de otros movimientos que puedan tener de manera repetitiva. Podemos tener los cambios respiratorios como las apneas, que a veces se quedan sin respiración y puede parecer una crisis convulsiva, pero es más como ya sea la apnea o la hiperventilación propia del síndrome de Rett. Entonces sí es difícil el poder diferenciar, y también una desconexión, ¿no? Que a veces puede tener un poco de lentitud de respuesta, que no me está respondiendo de manera adecuada, pero sí se ve que no es como está actuando usualmente. Pero claro, una crisis convulsiva es un poco distinta. Primero, aparece de manera súbita, ya no es algo que progresivamente comienzan a aparecer, y usualmente es totalmente esporádico. Entonces, si vemos que a veces la estereotipia de los movimientos son relacionados a emociones, ya sea porque están muy emocionadas o porque están frustradas, están con iras, algo le quitaron, están con hambre, están con sueño, entonces eso usualmente es más problemas de comportamiento o movimientos propios de Rett. Las crisis convulsivas son súbitas, inesperadas y pueden ser en cualquier momento. Usualmente durante una crisis convulsiva hay una desconexión total con el medio. Entonces no es solo que no responden de manera adecuada, sino que no hay ninguna respuesta al medio, y usualmente no tenemos la manera de responder, ya sea no solo a llamarles por el nombre, pero también al tacto, a hacerles movimientos en los ojos, a poder tener un estímulo un poco más significativo para ver si es que responden. Y si es que no responden, entonces sí pensamos un poquito más en una crisis convulsiva. Usualmente las crisis convulsivas pueden tener movimientos rítmicos del cuerpo que no ceden a la presión. Entonces, un estereotipio es el que tú le paras al estereotipio, le detienes, entonces usualmente para el estereotipio. Un movimiento rítmico que no cede, que tú intentas pararle y no va cediendo o no va cambiando, te hace pensar más en una crisis convulsiva. Pueden ser muy variables las crisis convulsivas, pero usualmente tienes una expresión con el medio, los ojos pueden estar abiertos, pueden haber una desviación de la mirada y pueden haber movimientos rítmicos del cuerpo que usualmente pueden parecer. Y lo que pasa después de una crisis convulsiva, lo que contaba, que el cerebro utiliza tanta energía durante una crisis que cuando se acaba se quedan totalmente adormecidos, cansados, sin reaccionar. Entonces eso es lo que te piensa de una crisis. Ahora, las crisis convulsivas cuando aparecen comienzan a hacerse cada vez más frecuentes o pueden ir agravándose cuando no se las trata. En cambio, las estereotipias se pueden ir manteniendo en el tiempo de una manera más estable o ir cambiando. A veces aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Las crisis, cuando no se las trata, comienzan a hacerse cada vez más severas, más prolongadas. Entonces, definitivamente, si es que hay la duda, sí necesitamos asegurarnos y investigar si existe una crisis convulsiva o es un movimiento o una desconexión típica de Rett. Pero ahí también es algo complejo, porque el mecanismo que utilizamos para entender la actividad eléctrica del cerebro es este estudio que se llama el electroencefalograma. Pero en Rett sabemos que el electroencefalograma puede ser bastante anormal, y eso no necesariamente quiere decir que está teniendo crisis convulsivas. Hay una progresión propia del síndrome de Rett, cómo va cambiando el electroencefalograma a lo largo del tiempo. Comienza como normal, después tiene ciertas ligeras alteraciones, algo de actividad epiléptica, y eventualmente comienza a tener más y más actividad epiléptica y comienza a ser mucho más desorganizada el electroencefalograma. Y eso es importante. No se tratan electroencefalogramas, se tratan los pacientes. Entonces no es importante tratarle como está empeorando el electroencefalograma, entonces démosle un anticonvulsivante. No, la idea es que justamente solo si que presenta crisis convulsivas, entonces se tratan. No se tratan solo por un electroencefalograma anormal, porque sabemos que en el síndrome de Rett es muy frecuente que los electroencefalogramas sean anormales.
Y muchas veces la única manera de poder diferenciar entre una crisis convulsiva y un movimiento normal es un electroencefalograma el cual capture la crisis, capture el evento, ¿no? Porque si es que tú tienes un electroencefalograma conectado y tiene el evento, ahí puedes diferenciar con toda seguridad si es que es una crisis o no es una crisis. Entonces, una pregunta difícil de contestarte a grandes rasgos, eso te puede decir, pero tiene que ser individualizado caso por caso, revisar estudios, revisar videos, que nos cuenten historia, cómo va progresando, la evolución, y en algunos casos de electroencefalogramas que nos cubran esto. De acuerdo, sí, es súper importante la individualidad de cada caso y de cada historia médica, pero nos das estas pautas como para identificar de manera global qué es y de ahí depende de cada caso. Hay una pregunta que surge mucho y sí me gustaría que nos ayudes a centrar, ¿ya? Que está relacionada con la estimulación del nervio vago y que si esto puede ayudar a controlar la epilepsia, si es necesario hacerlo o en qué casos se los hace. Sí, claro. La epilepsia, el tratamiento de la epilepsia es la primera línea de tratamientos de epilepsia son medicamentos. Hay múltiples fármacos para epilepsia, más o menos en el país tenemos entre 15 y 20 fármacos, entonces esa siempre va a ser la primera línea. Pero hay casos en los cuales llegamos a lo que llamamos epilepsia refractaria, que más o menos un 30% de todos los casos de epilepsia pueden ser refractarios, es decir, no responder a medicamentos. Y en esos casos sí necesitamos de algún otro tipo de tratamiento. Y dentro de estos tratamientos de epilepsia refractaria, uno de los tratamientos es el estimulador del nervio vago. Y sí, la verdad es que es un tratamiento que puede ser efectivo en algunos casos. No es efectivo en todos los casos, pero en epilepsia refractaria sí puede ser útil. Es un tratamiento en el cual se implanta un dispositivo y la cirugía no es compleja, en realidad se implanta un dispositivo y eso nos ayuda a disminuir la cantidad epiléptica y a controlar las crisis. Entonces puede ser una de las opciones, pero sí hay que investigar caso por caso para entender cuándo estaría indicado y cuándo sería un tratamiento beneficioso. Perfecto, sí, entonces igual súper importante, es una opción, pero siempre dependiendo del caso. Ahora, en cuanto a los controles neurológicos, ya desde que una niña recibe su diagnóstico, ¿cuántos controles neurológicos debe tener, no sé, a nivel del año o según su edad? Sí, verás, esa pregunta es difícil de responderte porque es muy individualizada de caso a caso, pero sí me parece que es importante un seguimiento con neurología, ¿ya? Entiendo que son muchos los médicos que tienen que hacer seguimiento y muchas veces necesitamos del neumólogo y del traumatólogo y del fisiatra y del pediatra, pero sí me parece importante que parte del equipo de tratamiento debe tener un neurólogo pediatra o un neurólogo para poder hacer seguimiento por las posibles complicaciones neurológicas como el de epilepsia. Sí es importante para el seguimiento de las terapias, para entender cómo las terapias le están ayudando, cómo le podrían ayudar. Y sí es importante porque vamos a ver el desarrollo cognitivo, el desarrollo neurológico y cómo el síndrome de Rett está afectando y cómo poder apoyarlo. Entonces, yo lo que te diría es que a mí sí me parece que el control de neurología pediátrica, si es que no han habido cambios abruptos, solo como control sí debería hacerse cada 3 a 6 meses. Pero sí es importante que si es que hay cualquier cambio, sí tiene que verse inmediatamente y cuando estamos teniendo mayores dificultades, entonces ahí sí necesita un seguimiento mucho más cercano. Súper. Ahora, a ver, sabemos que en cuanto al síndrome hay pérdida de habilidades, cambios en el sueño, en las conductas y en la movilidad. Volvemos a hacer esta pregunta de cómo sabemos si es una evolución del síndrome o una complicación médica.
Claro, sí. ¿Evolución del síndrome o ya una complicación? Sí, sí, sí. Esa es muy buena pregunta y otra vez bastante difícil y distinta la respuesta. Sí tenemos que entender que dentro del síndrome de Rett, como ustedes muchos conocen, hay esta evolución propia del síndrome de Rett, en el cual comenzamos con un desarrollo que va avanzando, de repente tenemos una etapa estacionaria en la cual dejan de desarrollar los niños de manera adecuada y después podemos tener una etapa regresiva en la cual pueden haber ciertas regresiones de temas del síndrome de Rett. Y los tiempos son variables y las edades son variables, entonces es difícil como que identificar cada niño en qué etapa del síndrome de Rett está y cuál va a ser lo que va a pasar en los próximos meses, lo que puede estar pasando, pero sí vale la pena como entender el proceso completo, como para entender qué es lo que puede pasar. Entonces depende mucho de la edad en la que está pasando. Si bien los síntomas de regresión neurológica pueden comenzar a edades tempranas, bastante tempranas, incluso entre los 6 y 18 meses pueden empezar. Si vemos que los síntomas de regresiones puede ser un poco más significativo entre los 1 y los 4 años, pero más adelante más bien vemos que se va estabilizando y que pueden ir avanzando poco a poco. Entonces sí depende mucho de la edad en la que está. Ahora, yo te diría que la parte más clave para entender si es que es la progresión propia del Rett o algo externo que le está causando algún deterioro es qué tan rápido se están manifestando los síntomas. Entonces, cuando tienes la regresión del Rett, es una regresión lenta, ¿ya? Estoy hablando de semanas, meses, a años de regresión que va poco a poco, bastante lento y progresivo, ¿ya? En cambio, cuando tienes algún otro evento externo que está causando algún tipo de regresión, es mucho más súbito, ¿ya? Entonces, si es que de un día para otro desaparece el lenguaje, de un día para otro desaparecen habilidades motoras, no está logrando hacer alguna actividad que estaba pudiendo hacer de manera muy súbita, entonces sí tenemos que pensar, ¿será la regresión de Rett? O si puede ser algún otro cambio del entorno que pudo haber afectado o cambiado este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Entre ellas el tema de epilepsia, ¿no? Entonces, como hablamos de epilepsia dentro del Rett, sí puede causar que de repente tengan síntomas que se pierden porque está teniendo crisis convulsivas que causa que tengan una alteración del estado mental, eso haga que no se despierte, que no se mueva, que no tengan el lenguaje, que no puedan hacer las cosas que estaban causando antes. Infecciones, o sea, es bastante típico y todos los niños van a tener infecciones virales, infecciones respiratorias, infecciones intestinales, pero los niños con síndrome de Rett pueden manifestarse de maneras distintas y puede ser algo que cause una regresión. Claro, se está sintiendo mal, está enfermo, entonces no está hablando, no está caminando, no está moviendo. Pero claro, eso es temporal, porque mientras está el virus ahí, está teniendo una regresión, pero va a volver a tener esas capacidades. En cambio, cuando tienes un deterioro por el Rett como tal, es más difícil la recuperación de estas capacidades. Entonces, por eso sí es importante identificar. Ahora, también cuando tienes algún tipo de cambio súbito, puede deberse a algún tipo de lesión o trauma, ¿no? Tuvimos recién un caso de una niña con Rett que de repente no se estaba moviendo y tuvo una rigidez que no tenía una movilidad de una parte del cuerpo. Y pensábamos si podría ser una regresión que ya perdió movilidad, pero en realidad lo que había pasado es que tiene una fractura, ¿no? Entonces puede tener una fractura de un hueso que causó que tenga tanto dolor y no lo podía manifestar su dolor. Entonces eso definitivamente pensamos que puede ser una regresión, pero al ver que era algo puntual que pasó de manera súbita, entonces del rato que se hizo una radiografía se ve que en realidad era una fractura o una lesión que pudo haber causado eso. Entonces sí es importante revisar eso y también los efectos secundarios de medicamentos, ¿no? Si empezamos con un nuevo medicamento y de repente deja de moverse, deja de hablar, está más hipotónica, también puede ser un efecto secundario directo del medicamento. Importante decir que cuando hablamos de efectos secundarios de medicamentos, es apenas empieza el dolor, el medicamento. Entonces, cuando tú empiezas un medicamento, ahí es cuando puedes ver los efectos secundarios de la medicación, pero sí da lo que hay que tener en cuenta. Y cada vez que se le receta un medicamento hay que preguntar y entender cuáles pueden ser los efectos
comentarios que pueden presentar con esta medicación. Gracias, sí, súper valiosa esta información. Y ahora vamos a topar un tema un poco más de qué acciones podemos hacer desde casa. Podemos tener terapias que nos ayudan a prevenir complicaciones, mejorar la calidad de vida, complicaciones como lo que ya hablamos de epilepsia, rigidez o escoliosis, o en sí, en base al deterioro funcional. ¿Hay algún consejo que nos puedas dar? Sí, totalmente. Como les hablaba, sí necesitamos de un equipo multidisciplinario para poder entender cuáles son las maneras, la mejor manera de manejar a estos pacientes, niñas. Sí es importante entender que sí existe un montón de evidencia científica detrás de lo que se sabe que funciona o de lo que puede ayudar en el síndrome de Rett, ¿no? El síndrome de Rett es algo que conocemos ya desde hace mucho tiempo, hay mucha investigación al respecto, hay muchos reportes, artículos, y se puede entender bastante sobre cómo manejarlo, qué puede ayudar y cómo avanzar en su desarrollo. Entonces, tomando en cuenta un poco esto, sí es algo que necesitamos buscar intervenciones y terapias específicas que nos pueden ayudar. Y dentro de esto está toda la parte motora, ¿no? Entonces, dentro de esto va toda la parte de motricidades gruesas y finas, en la cual hay terapias específicas que pueden ayudar, físicas y ocupacionales, pero dirigidas a la red. Entonces, es importante que todas las intervenciones que hagamos sean entendiendo el concepto de red para poder ser mucho más productivas y mucho más útiles. Dentro de eso, toda la parte de fisiatría, de ortosis, de férulas, que a veces pueden ayudarnos, que pueden incentivar a que el progreso del desarrollo, y otras terapias como intervenciones de deglución para que aprendan a tragar bien, intervenciones de comunicación para que podamos mejorar sus capacidades de comunicación, y ir avanzando con las diferentes terapias que van a ser bastante útiles. Ahora, al entender el síndrome, tenemos una ventaja de que podemos adelantarnos a posibles complicaciones. Entonces, si es que sabemos, por ejemplo, que algunas personas con síndrome de Rett pueden desarrollar escoliosis, entonces vamos a estar actuando desde una manera temprana y proactiva, investigando escoliosis desde edades tempranas. Y si es que encontramos o se manifiesta una escoliosis, estar tratándole con seguimiento de ortopedia y traumatología de manera temprana para entender si es que necesita algún tipo de tratamiento específico. Pero sí es útil como que ser más proactivos por el hecho de que conocemos las posibles complicaciones o las posibles manifestaciones del síndrome de Rett. Entonces, eso es algo que vamos a estar pendientes y que tenemos que asegurarnos de que eso nos va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Entonces, sí hay intervenciones que se pueden hacer en casa, sí hay terapias que podemos manejar, sí hay tratamiento que podemos darles del día a día, pero sí necesitamos de este equipo multidisciplinario para entender cuáles son estas intervenciones y cada uno en su área poder ayudar a mejorar esto, ¿no? O sea, por la parte de neurología, el control de la epilepsia es algo muy importante, ¿no? Sabemos que si es que logramos controlar mejor las crisis convulsivas, el pronóstico va a ser mejor. Si es que siguen teniendo crisis convulsivas, el deterioro neurológico puede ser más significativo. Entonces, sí son intervenciones útiles que podemos hacerles para poder ayudar. Creo que es muy importante lo que acabamos de mencionar sobre el equipo multidisciplinario y también lo que nos mencionaste de los avances que se van dando con las nuevas tecnologías, con las investigaciones. En base a este equipo multidisciplinario y a los avances que vamos teniendo, ¿en qué se deberían enfocar las familias para mejorar la calidad de vida y el pronóstico a largo plazo de sus niños? Sí, totalmente. Esa pregunta me gusta porque es un poco más de qué podemos hacer, ¿no? De cuál es el siguiente paso. Y sí, hay algunas cosas que nos interesan estar un poco investigando. Y la idea siempre es preguntarnos cómo podemos mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, más allá de lo que yo quiera para el paciente o el terapista quiera para la paciente o la escuela quiera para el paciente, es lo que va a impactar su calidad de vida para poder
seguir mejorando esto, ¿no? Entonces, sí es importante entender cómo proteger sus funciones, ¿no? Y cómo maximizar sus funciones. Entonces, sí es importante hablar de la parte motora, ¿no? Cómo lograr que puedan tener cada vez mayores capacidades motoras, ya sea de postura, de sentarse, de transferencia, de poder tener algo de marcha en algunos pacientes, y cómo poder también manejar la motricidad fina, ¿no? Como decía, sí hay terapias, hay órtesis, hay maneras de poder manejar eso. Ahora, una área importante que necesitamos trabajar para mejorar calidad de vida es comunicación, ¿ya? Entonces sabemos que la comunicación es difícil en las niñas con síndrome de Rett y claro, a veces asumimos que no pueden comunicarse, que no tienen habilidades de comunicación, y nunca se debe asumir eso, porque la idea siempre es lograr buscar la manera en la que se van a comunicar. Y si bien puede ser que entonces no sea por un lenguaje hablado, sí puede haber otras estrategias de comunicación, como se utilizan mucho comunicadores, ya sea lo que se usa más hoy en día, que es la tecnología, ¿no? Utilizar comunicación por tecnología, entonces la comunicación alternativa y aumentativa, con algunos sistemas de tableros, con el tema del eye tracking para poder comunicarse. Y eso es algo que ya hay mucha investigación en el síndrome de Rett y que cada vez se está demostrando. Y el rato que estas niñas pueden sacar lo que tienen en su mente, lo que pueden comunicar, pueden decir lo que quieren, lo que quieren decir, esto impacta muy significativamente su calidad de vida. Entonces sí es algo que vale la pena investigar, vale la pena entrar un poco más a profundidad. Es importante trabajar en también la parte nutricional, asegurarse de la alimentación que están recibiendo, que puedan subir de peso, que se hidraten de manera adecuada, que sea segura su alimentación, que no estén haciendo aspiraciones o microaspiraciones que después pueden provocar afectaciones pulmonares. Entonces sí es importante estar pendiente de eso. Es muy importante buscar que no tengan nada que le esté causando malestar, que no esté causándole dolor. Y claro, como a veces no pueden comunicarse adecuadamente, necesitamos nosotros estar buscando que hay algo que les está causando que de repente estén más irritables, de repente tengan insomnio, conductas distintas. Y claro, puede ser dolor de qué, de estreñimiento, de reflujo, como les decía, de problemas de luxaciones, de fracturas, de problemas óseos. Entonces, definitivamente sí es algo que tenemos que estar pendientes de que no haya nada que le esté causando malestar. Y sí es muy importante que parte del trabajo también sea cuidado del cuidador. Entonces, es muy importante que también se trabaje, y me encanta esta iniciativa de Red de estar trabajando con las familias y que las familias puedan estar expresando sus necesidades y que pueda dárseles apoyo a las familias, porque también el apoyo psicológico de la familia es muy importante para ser parte del tratamiento integral, tanto del paciente como de la familia. Entonces, todo esto son intervenciones que podemos estar haciendo para poder ayudarle a mejorar su calidad de vida. Y claro, hay también un montón de investigación de nuevos tratamientos, ya han oído de diferentes fármacos y terapias que se están investigando. Y claro, cada vez hay más y hay más información, y me parece que en el futuro cercano va a haber cada vez más tratamientos de información, y estaremos investigando para saber cuáles son los más adecuados para darles a los pacientes con síndrome de Rett, y que de esa manera puedan seguir trabajando en el objetivo principal, que es mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, Alejandro, y me encanta que hayas tocado también el tema del cuidado al cuidador, porque es algo al que nosotros le ponemos mucho énfasis, mucho foco, mucho cuidado, y es cuidar de quienes cuidan. Y bueno, acaba de entrar Steffi, no sé si Steffi quieres darnos un saludo. Solo un hola, no quiero interrumpir, que estoy encantada más bien de escuchar a Alejandro y agradecerle por darnos este tiempo, este espacio que lo valoramos como oro, así que prefiero no quitar tiempo para que podamos seguir haciendo consultas. Gracias, Mer. Excelente, gracias, Steffi. A ver, bueno, Alejandro, muchas gracias. Y tenemos una pregunta más antes del cierre, que está relacionada con el bruxismo. Ya sabemos, el bruxismo es común dentro del síndrome. ¿Qué podemos hacer para controlarlo? ¿Qué alertas debemos tomar en cuenta? ¿Y qué
¿Qué tanto es normal? ¿Qué tanto es de estrés? ¿Qué tanto es parte del síndrome? Sí, totalmente. Es una súper buena pregunta porque es algo bastante frecuente dentro del síndrome de Rett. Recuerdo cuando tuvimos la charla en Guayaquil, fue una de las preguntas principales. Y teníamos los expertos mundiales en el tema del síndrome de Rett en Estados Unidos, en diferentes centros, y nos decían lo mismo. O sea, acá estamos viendo exactamente lo mismo. Estamos viendo este problema del bruxismo que está afectando la calidad de vida de nuestros pacientes y es algo que a veces puede ser difícil de manejar, difícil de tratar. Entendemos que es parte del síndrome de Rett porque es parte de las conductas repetitivas dentro de esto, así como son las estereotipias. Y claro, pero al tener un movimiento repetitivo como el bruxismo, sí tenemos épocas en las cuales pueden empeorar el bruxismo y a veces sí pueden relacionarse a cuando están con un mayor nivel de frustración, con un mayor nivel de ansiedad o alguna afectación emocional que puede estar causando que empeore la sintomatología. Entonces es importante entender que no es que algo específico le causó el bruxismo. Es bastante típico y muy frecuente dentro del síndrome de Rett, pero sí puede pasar que diferentes variaciones dentro del estado emocional, de las preocupaciones, de ansiedades, de frustraciones, pueden empeorar el tema del bruxismo. Entonces, sí, al entender esto, también podemos entender que si logramos manejar mejor su calidad de vida, con todo lo que hablamos antes, de que logren desarrollar mejor comunicación, logren disminuir otros problemas como dolor, malestares, entonces también va a disminuir su frustración y va a disminuir el tema del bruxismo, ¿no? Ahora, es importante el bruxismo entender primero desencadenantes locales, entonces sí es importante que tengan un control con odontología para ver si hay algún tipo de dolor dental, hay caries, hay malestares propias de la parte dental que puede estar causando esto, y viceversa, si es que el bruxismo está causando una afectación dental, si necesitamos algún tipo de manejo propio de la parte dental, entonces la parte de odontología se vuelve bastante importante. Igual todo el tema gastrointestinal, te contaba el estreñimiento, los dolores abdominales, el reflujo y cómo esto puede afectar el bienestar emocional, frustración y eso causar también el tema de bruxismo. Importante entender la parte de que tienen que descansar, el sueño, que puede ser algo muy difícil, ¿no? Entonces el sueño también tenemos que intervenir y ver las estrategias, tanto conductuales como a veces farmacológicas, es decir, cambios en el estilo de vida, en lo que están haciendo, en las rutinas, como a veces utilizar medicamentos que nos ayuden a descansar mejor. Y claro, cuando descansan mejor también vamos a tener una menor cantidad de bruxismo. Entonces buscar todas las estrategias de su medio ambiente, conductuales, que puedan ayudarles a que estén más tranquilas y que de esa manera pueda disminuir un poco el tratamiento del bruxismo. Ahora, existen tratamientos específicos que a veces se puede utilizar, algunos para disminuir la parte emocional de bruxismo, hay algunos para mejorar el sueño, para que disminuya el bruxismo, pero otros específicamente más para entrar en el bruxismo. Hay algunos casos en los que hemos utilizado toxina botulínica dentro para disminuir el bruxismo, pero sí son tratamientos un poco más invasivos, que a veces son un poco más complejos de conseguirlos. Entonces, creo que es una pregunta difícil de contestar, que incluso cuando tuvimos a los expertos mundiales fue difícil de que nos contesten una respuesta muy puntual, pero al final sabemos que cuando van mejorando los síntomas de frustración también va a ir disminuyendo el síntoma de bruxismo y que sí tenemos que hacer un control dental y asegurarnos de que no hay un problema propio de la parte odontológica. Gracias. Y bueno, a mí me queda claro. Y en esta rama creo que también hay muchas consultas y dudas con medicina alternativa, ¿no es cierto? Nos están hablando aquí las mamás en el chat del uso del cannabis, de la melena de león. ¿Qué nos puedes contar de esto y cuál es, desde una perspectiva médica, lo adecuado? Sí, creo que es súper importante entender el tema de evidencias científicas. Entonces, como hablábamos antes, hay mucha investigación detrás del síndrome de Rett y se conoce muchísimo al respecto de las causas genéticas, de la fisiología, es decir, de cómo funciona el síndrome de Rett a nivel del cerebro, de la parte biológica, pero también sabemos muchísimo sobre el tratamiento del síndrome de Rett y de intervenciones basadas en evidencia científica que sabemos que funcionan y que funcionan de manera adecuada.
Pero también tenemos que tener cuidado de no caer también en otros mitos o intervenciones que en realidad no tengan la suficiente evidencia científica, ¿ya? ¿Y por qué es importante no caer en esto? Primero, porque ya existen intervenciones validadas y que sabemos que funcionan, y que a veces por intentar hacer el bien, hacemos otras intervenciones sin evidencia científica que nos quitan lo que podríamos estar haciendo. O sea, terapias que nos quitan tiempo de hacer terapias reales en otras pseudoterapias que no nos ayudan. El factor económico que gastamos en intervenciones, en fármacos, en otras terapias que no tienen evidencia científica, cuando podríamos estar invirtiendo el factor económico en cosas que sí funcionan. Y también entender que muchos de estos mitos también vienen con efectos secundarios. Entonces sí tenemos que tener cuidado de medicamentos sin evidencia científica que no sabemos cómo funcionan, no sabemos qué funcionan y que no sabemos los efectos secundarios que pueden tener en cada una de las niñas. Entonces sí tendría cuidado yo en utilizar ciertos fármacos homeopáticos, cannabinoides, que no se conoce el estudio a profundidad. Otras terapias que no tienen evidencia científica, que se pueden poner ciertos audífonos para hacer ciertos sonidos que no tienen evidencia científica. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en los mitos que no están funcionando. Ahora, todo esto se está investigando. Cuando hablamos de cannabis específicamente, existen ciertos cannabinoides que se utilizan en epilepsia, ¿ya? Pero no es cualquier cannabis, no es cualquier aceite de cannabis o derivado de la planta, sino fármacos específicos que sí pueden ser utilizados, que son cannabinoides que se pueden utilizar para epilepsia específicamente. Pero casos puntuales en los cuales ya se han analizado otros fármacos y que se vea que el cannabinoide puede ser un caso específico y que específicamente estemos dirigiendo para epilepsia y crisis convulsivas. Entonces tendría que ser utilizado de una manera muy responsable, entendiendo que sea el fármaco aprobado, no cualquier cannabinoide, en el paciente con epilepsia refractaria y que sabemos que este tipo de epilepsias pueden responder a este tipo de fármaco y como un fármaco más, no como algo distinto, sino como un fármaco más que puede potencialmente ser una ayuda y cada vez va a aparecer más información de otros fármacos y de otros tratamientos y conforme tengamos esa información la utilizaremos, pero no con intervenciones que ya se han estudiado y que sabemos que no funcionan de manera adecuada. Excelente, siempre desde la evidencia científica y desde la valoración médica profesional. Y bueno, teníamos media hora, nos hemos extendido ya 15 minutos, entonces para cerrar quería que nos dejes un mensaje. Desde tú como médico y desde tu parte humana, ¿qué le dirías a una familia que acaba de recibir el diagnóstico de síndrome de Rett y tomando en cuenta que esta familia puede sentir miedo, incertidumbre o no saber por dónde empezar? Sí, bueno, primero felicitarle a toda la Fundación Red y definitivamente este tipo de programas para familias me parece muy positivo. El poder encontrarse en un lugar en donde hay múltiples familias con síndrome de Red les da una cadena y una ayuda súper importante para apoyarse entre ustedes y me encanta la idea de que estemos buscando especialistas o gente que venga a conversar de temas específicos. Gracias por apoyarse en mí para poder darles herramientas de lo que conozco al respecto y de cualquier cosa que pueda ayudar. Y específicamente de tu pregunta, yo creo que sí, ustedes conocen mucho más que yo, pero es un camino que es bastante difícil de llevarlo, pero definitivamente es algo que vale la pena trabajar por la calidad de vida y el bienestar de estas niñas, de estas familias, que hay mucho que se puede hacer, que no es una condición que no se conoce y que nada que se puede hacer y que dejemos de sin nada que hacer. Al contrario, cada vez hay más información, hay muchísimas cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de vida. Hoy hablamos de un montón de cosas, pero sí me parece importante que sigan luchando como lo han estado haciendo. Sé que es una lucha difícil, que es una lucha compleja, que han tenido que trabajar bastante para poder llegar a donde están, pero me parece que vale la pena y por el bienestar de ellas, por el bienestar de los pacientes, hay que seguir adelante y hay que seguir luchando y que hay mucho que se puede hacer. Mer, si me permites, quisiera un ratito, si me escuchan, solamente quería agradecerle a Alejandro y decirte que valoramos un montón, Alejandro, que nos puedas dar estos espacios para todos ustedes que sepan que Alejandro para mí es el mejor neurólogo pediatra que tiene este país.
fue el neurólogo pediatra que diagnosticó a Emilia y es el neurólogo pediatra de mi hija. Y es por eso que hemos intentado, porque creo sinceramente que es el mejor, el que pueda también ayudarnos, acompañarnos haciendo este tipo de encuentros en donde, si bien son 30 minutos que compartimos de él, nosotros recogemos como fundación sus dudas, nuestros dolores, que los tenemos y los compartimos todos, para que también vayamos sacando algo que Alejandro siempre ha rescatado en este ejercicio, ¿no? Que es data, es ver dónde estamos sufriendo todas, ¿ok? Si todas estamos con babeo, ¿qué está pasando con el babeo? Bueno, resulta que a alguien le funcionó más para el uno. Bueno, estamos con dolores, todas de estreñimiento, porque más allá de que yo entiendo que cada uno es un caso y un universo, lo cierto es que compartimos un mismo síndrome y el poder compartir esas ideas y esas experiencias con el mejor neurólogo pediatra en nuestro país, creo que nos ayuda también para ir recién cosechando algo de lo que la fundación quiere hacer, es que haya cada vez más información sobre este síndrome, para que cuando mañana lleguen nuevas niñas o pasen nuevas cosas en nuestras propias niñas, ya alguien las haya preguntado, consultado, visto, revisado o teniendo más experiencia. Y la idea es compartir esa experiencia en distintos campos de médicos que empiecen a ver cada vez más niñas. Por eso, siempre que la fundación les haga una pregunta sobre cómo están, qué es lo que más les preocupa, qué quieren consultar el doctor, es súper importante para nosotros como fundación, por nuestras niñas, que tengamos toda esa información para con eso poder trabajar dónde están nuestros mayores dolores y qué es lo que más necesitamos. Yo, y a nombre de todos, Alejandro, nos quedamos inmensamente agradecidos. Sabemos lo valioso que es tu tiempo y lo que significa para ti que nos dediques este tiempo, estas horas, lo que has hecho muchas veces con nuestra fundación, pero te quiero agradecer enormemente porque siempre tener tu respuesta con evidencia científica desde tu perspectiva, con toda la experiencia que has tenido en, además, distintos países, lugares, acá en tus misiones y demás, a nosotros nos da pues una certeza de cómo seguirnos acompañando, y a Eli la posibilidad de seguir gestionando los casos que gestiona en cada familia cuando podemos y en lo que podemos, con dudas que van apareciendo, que para eso justamente está también la fundación, ¿no? Para poder acompañar en ciertas dudas que a veces saltan médicas y donde ya no encuentran y no sabemos a dónde, pues eso estamos intentando poder acompañar con Eli también en la gestión maravillosa que ella está haciendo, siendo mamá también de una niña con red como todas las que estamos acá. Así que nada, Alejandro, gracias del compromiso, para que ojalá en otro momento podamos compartir en este año quizás otro espacio, y a todos agradecerles, Mer también, y al equipo por toda esta organización, y a todas las que se conectaron, porque es importante que sigamos compartiendo estas experiencias. Les dejo, Mer y Eli, para el cierre. No, gracias a ti, Steffi, gracias a todos por haberme invitado, incluido, y poder aportar con un granito de arena en ayudarles en lo que necesitan. Y obviamente, sí, estoy dispuesto cuando necesiten, puedo acompañarles y en lo que pueda ayudarles con gusto. Súper, mil gracias, Alejandro. Ha sido una noche súper enriquecedora. Gracias, Steph, igual por acompañarnos y por siempre tus palabras de apoyo. Y aquí seguimos en trinchera, como le digo a la Eli, con el equipo. Les mandamos un abrazo grande a todas nuestras madres y padres cuidadores que se conectaron el día de hoy, y no se preocupen que vamos a tener más encuentros médicos. Seguimos trabajando por ustedes y las dudas que quedaron pendientes las vamos a resolver, y seguimos trabajando en conjunto en esta red y en apoyo por ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan una linda noche. Gracias a todos, una linda noche. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias.